Nuestra historia comienza en Alhambra, California, al este de Los Ángeles, donde nació Peggy en el año 1960 o 1961. Pero su infancia estuvo lejos de ser convencional. Cuando era muy pequeña, su padre falleció, dejando a su madre al cuidado de los hijos en tiempos difíciles. Imagina por un momento cómo sería crecer en una casa así. 3 coches para ir a cualquier sitio porque no cabían todos en uno. Cenas obligatorias a las 6:30 de la tarde donde la ausencia no estaba permitida. Y una mesa donde las voces se superponían unas a otras en un constante torrente de conversaciones. Así que tomó una decisión que marcaría toda su vida. Dejó de intentar hablar y comenzó a escuchar. Estaba en la mesa de los niños hasta que tuve como 21 años, recordaría años después con humor. Pero aquella posición, que podría haber sido una desventaja, se convirtió en su superpoder. Sin saberlo, estaba desarrollando las habilidades que la convertirían en una líder excepcional. La capacidad de escuchar profundamente, de comprender diferentes perspectivas y de conectar con personas de todo tipo de personalidades. Peggy era introvertida por naturaleza y en una familia tan ruidosa y extrovertida, aprendió que no necesitaba gritar para ser valiosa. Con este trasfondo familiar, Peggy llegó a la Universidad Estatal de San Diego a principios de los años 80. Como muchos de sus hermanos mayores habían estudiado negocios, ella siguió sus pasos y se matriculó en esa carrera. Parecía el camino natural, el camino seguro. Peggy consiguió un trabajo en el campus entregando correspondencia para pagar sus estudios. Ese día, Peggy tenía que entregar un paquete en el departamento de ingeniería, un lugar donde nunca había estado. Se perdió en los pasillos y decidió pedir ayuda. Entró en una oficina donde había 2 mujeres trabajando como asistentes administrativas. Cuando la vieron entrar, sus caras se iluminaron. ¿Estás aquí para hablar sobre ingeniería?, le preguntaron emocionadas. En un departamento abrumadoramente masculino, ver a una mujer joven en los pasillos era algo extraordinario. Le hablaron apasionadamente sobre las posibilidades de una carrera en ingeniería, sobre las puertas que se abrirían, sobre cómo el mundo sería su ostra. Le mostraron lo que no podía ver, un futuro donde ella podría marcar la diferencia. Y al día siguiente hizo algo que muy pocas personas tienen el valor de hacer: cambió completamente su plan de vida. Se cambió de carrera empresarial a ingeniería eléctrica. Con una conversación breve, esas 2 señoras cambiaron el curso de mi vida, escribiría años después. Pero el camino no fue fácil. La ingeniería eléctrica en los años 80 era un campo casi exclusivamente masculino. Peggy se encontraba constantemente como la única mujer en sus clases, en sus laboratorios, en los grupos de estudio. Y para alguien introvertida como ella, hablar en esos entornos era extremadamente difícil. En una de sus clases de ingeniería mecánica, un área donde no destacaba tanto, Peggy comenzó a tener dificultades. Acudió varias veces al profesor buscando ayuda. Pero en lugar de apoyo, recibió palabras que hubieran destruido a muchos. Simplemente no creo que este sea el grado correcto para ti. Peggy estuvo a punto de abandonar. Casi se convenció de que aquel profesor tenía razón. Pero entonces su madre, aquella mujer que había sacado adelante una familia ensamblada de 15 hijos, le dijo: sé que seguirás adelante, y Peggy lo hizo. Era una de las pocas mujeres en conseguirlo. Su primer trabajo fue como ingeniera en la división de electrónica militar de General Electric en San Diego. Allí trabajó en tecnología antisubmarina, un campo altamente especializado y técnico. Y allí también encontró a su primera mentora, otra mujer ingeniera en un departamento donde las mujeres eran escasísimas. Peggy sentía un fuerte interés por el negocio internacional de GE, pero pensaba que, siendo mujer y no estando en la sede central, nunca sería aceptada. Su mentora la animó a expresar sus deseos abiertamente, a ser vocal sobre lo que quería. Peggy siguió su consejo y consiguió abrirse camino hacia el lado internacional del negocio en GE. Pero el verdadero punto de inflexión de su carrera llegó en 1989, cuando una joven compañía de San Diego con apenas 4 años de vida la contrató como ingeniera de software. Esa compañía se llamaba Qualcomm. En Qualcomm, Peggy comenzó como ingeniera, pero pronto descubrió algo que la apasionaba: trabajar con clientes. Amaba esa intersección entre la tecnología y los negocios, entre la innovación y las personas. El jefe de la unidad de negocios vio la pasión y la alegría que Peggy mostraba en este trabajo, y un día la llamó a su oficina con una propuesta radical: que dejara su rol técnico y se pasara completamente al lado comercial. Peggy tardó un mes en tomar la decisión. Era un salto enorme. Y Peggy, una vez más, tuvo el coraje de dar el salto. Esa decisión cambió todo. En Qualcomm, Peggy ascendió rápidamente. Pasó a liderar la división de servicios de Internet de Qualcomm, donde en el año 2001 lanzó Breu, la plataforma Binary Runtime Environment for Wireless. ¿Te suena anticuado? Antes de Apple, antes de Google Play,
Peggy Johnson estaba construyendo las bases de lo que hoy conocemos como las tiendas de aplicaciones móviles. Breu permitió la descarga de miles de millones de aplicaciones, generó más de $3.000 millones en ingresos de ventas de aplicaciones y mejoró enormemente las ventas de chips de Qualcomm. Peggy no solo estaba creando tecnología. Ocupó diversos puestos de liderazgo en ingeniería, ventas, marketing y desarrollo de negocios. Llegó a ser vicepresidenta ejecutiva de Qualcomm Technologies y presidenta de desarrollo de mercados globales. Se sentó en el comité ejecutivo de la compañía. Ayudó a llevar la tecnología inalámbrica de banda ancha al mundo entero. Y quien llamaba era Satya Nadella, el recién nombrado CEO de Microsoft. Nadella quería que Peggy se uniera a Microsoft como vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de negocios. Era un puesto enorme, y Peggy sería una de las primeras contrataciones importantes de Nadella como CEO. Microsoft le ofreció un bono de firma de $7-8 millones. Pero más allá del dinero, Peggy vio una oportunidad extraordinaria: ayudar a transformar la cultura de Microsoft, una compañía que había sido vista durante años como hostil con sus competidores. Peggy aceptó y comenzó a redefinir cómo Microsoft hacía negocios. En Microsoft, Peggy lideró algunas de las transacciones más importantes de la historia de la compañía. También fue fundamental en la compra de GitHub por $7-5 mil millones. Pero quizás su legado más duradero fue la creación de M2, el primer fondo de capital de riesgo corporativo de Microsoft. En solo 3 años, M2 se añadió más de 80 compañías a su portafolio. En Microsoft, Peggy también articuló una filosofía de colaboración basada en 5 principios fundamentales: respeto, escucha, honestidad, transparencia y creación de valor mutuo. Las asociaciones no son sobre competir por valor, decía, son sobre crear valor mutuo. La competencia no es una barrera para la colaboración. Y Peggy era la arquitecta de ese cambio. Durante 6 años, Peggy trabajó directamente con Satya Nadella, reportando al CEO. Se convirtió en una de las ejecutivas más poderosas de la tecnología mundial. En 2017, Business Insider la nombró la ingeniera mujer número 1 más poderosa de Estados Unidos. Estaba en la cima de su carrera, pero entonces llegó el año 2020, y con él la pandemia. Nadie quería reunirse en persona. Las asociaciones estratégicas quedaron paralizadas, y Peggy comenzó a reflexionar. Siempre había querido dar el siguiente paso, siempre había querido ser CEO. Cuando vio que Magic Leap, una startup de realidad aumentada que había sido una sensación pero que estaba en graves problemas financieros, buscaba un nuevo líder, Peggy levantó la mano intencionalmente. En agosto de 2020, en plena pandemia, Peggy Johnson dejó su posición segura y de alto nivel en Microsoft para convertirse en CEO de Magic Leap. Muchos no lo entendieron. ¿Por qué dejar un gigante tecnológico estable por una startup que había estado al borde de la quiebra? Pero Peggy veía algo que otros no veían. Veía una tecnología transformadora en su etapa más temprana, lista para dar el salto del consumidor a la empresa. Y además, estaba aceptando el desafío de asumir el liderazgo de una compañía completamente a distancia, sin haber conocido nunca en persona al equipo que iba a liderar. Era algo que nunca se había hecho a esa escala. En Magic Leap, Peggy ejecutó un giro estratégico radical. La compañía había intentado vender visores de realidad aumentada al público general y había fracasado estrepitosamente. Peggy pivotó completamente hacia el mercado empresarial, salud, manufactura, defensa. Lanzó Magic Leap 2, el visor de realidad aumentada líder para negocios, recapitalizó la compañía, consiguió nueva financiación y estabilizó una organización que había estado en caída libre. Y cuando sintió que había cumplido su misión de pivotar la compañía y ponerla en camino sólido hacia el crecimiento empresarial, tomó una decisión poco común. Decidió que era momento de pasar el testigo a un nuevo líder que pudiera llevar la compañía a su siguiente fase. En octubre de 2023, Peggy dejó Magic Leap. Ni siquiera iba a descansar. En marzo de 2024, apenas 5 meses después de dejar Magic Leap, Peggy fue nombrada CEO de Agility Robotics. Y esta vez estaba entrando en un campo que podría ser el más transformador de todos: los robots humanoides. Agility Robotics no es una startup cualquiera. Es un robot bípedo de 1,75 metros de altura que camina, sube escaleras, navega espacios estrechos y trabaja junto a humanos. Con sus piernas diseñadas de forma similar a las de un avestruz, Digit puede moverse por pasillos estrechos y superficies irregulares de una forma que los robots con ruedas simplemente no pueden. Grandes empresas como Amazon y GXO Logistics ya están probando a Digit en sus almacenes. Y Agility Robotics ha construido una fábrica en Oregón capaz de producir hasta 10.000 robots Digit al año. Cuando Peggy asumió como CEO, su misión era clara:
llevar a Agility desde ser una startup tecnológica de vanguardia hasta convertirse en una compañía global líder en robótica. Su enfoque, ventas, asociaciones estratégicas industriales, futura recaudación de fondos y entrega de robots a escala para satisfacer una demanda abrumadora. No estamos construyendo robots para reemplazar trabajos que la gente ama, dice Peggy. Estamos construyendo robots para llenar trabajos que la gente no quiere. Los robots vienen solo por los trabajos que no queremos. Peggy ve el momento actual de la robótica humanoide exactamente como vio el momento de los teléfonos móviles en los 90 o el de la realidad aumentada más recientemente. Y esta vez ella está liderando esa revolución desde el principio. Hoy, con más de 60 años, Peggy Johnson se encuentra en la cima de una carrera extraordinaria. Ha trabajado en General Electric, Qualcomm, Microsoft, Magic Leap y ahora Agility Robotics. Pero quizás lo más extraordinario de todo es que lo ha hecho siendo completamente fiel a sí misma, siendo introvertida en un mundo de extrovertidos, siendo mujer en campos dominados por hombres, escuchando cuando otros gritaban, y está lejos de haber terminado. Cuando se le pregunta si consideraría volver a una gran empresa como CEO de una compañía Fortune 500, Peggy no dice que no. Peggy Johnson no construye tecnología por construirla. Construye tecnología para resolver problemas reales. Y mientras haya problemas reales que resolver, ella seguirá adelante. De la vida de Peggy Johnson podemos extraer lecciones profundas que todos podemos aplicar, independientemente de nuestra profesión o circunstancias. Peggy no estaba buscando cambiar su carrera aquel día en el campus universitario. Solo estaba entregando correo, pero estuvo abierta a la conversación, escuchó con atención y tuvo el valor de actuar inmediatamente sobre lo que escuchó. Las oportunidades que transforman vidas rara vez llegan anunciadas. Segunda lección: escuchar es tan poderoso como hablar, a veces más. En una cultura que glorifica a las personas ruidosas, carismáticas y extrovertidas, Peggy demostró que la escucha profunda es un superpoder del liderazgo. En un mundo saturado de ruido, la capacidad de escuchar verdaderamente se ha convertido en una ventaja competitiva extraordinaria. La lección: no necesitas ser el más ruidoso de la sala para ser el más efectivo. A menudo, el poder real viene de entender lo que otros están diciendo, queriendo y necesitando. Tercera lección: la autenticidad es más sostenible que la actuación. Eso la llevó al agotamiento y casi la saca del campo. Fue solo cuando aprendió a liderar desde su auténtica naturaleza introvertida que alcanzó su máximo potencial. No cambió quién era, cambió cómo trabajaba con quién era. La lección: invertir energía en ser alguien que no eres es la forma más rápida al agotamiento. Cuando Peggy cambió de carrera empresarial a ingeniería eléctrica, no tenía certeza de que funcionaría. Cuando dejó ingeniería por ventas en Qualcomm, era un salto al vacío. Cuando dejó Microsoft por Magic Leap en medio de una pandemia, muchos pensaron que estaba loca. Pero Peggy entendió algo fundamental: el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Las decisiones que transforman vidas requieren un salto de fe. Quinta lección: los mentores y las redes de apoyo son multiplicadores de potencial. En cada etapa crítica de su carrera, Peggy tuvo mentores que vieron su potencial antes de que ella misma lo viera. Las dos asistentes en el departamento de ingeniería, su primera mentora en General Electric. Ninguno de nosotros llega lejos solo. La lección: busca activamente mentores, construye redes de apoyo y luego, cuando tengas la oportunidad, conviértete en mentor para otros. El éxito se multiplica cuando se comparte. Sexta lección: la diversidad no es solo ética, es estratégica. Un equipo de diseño homogéneo diseñará productos para personas como ellos, perdiendo enormes segmentos del mercado. La lección: la diversidad no es una casilla que marcar en un formulario de responsabilidad social. Es una ventaja competitiva masiva que produce innovación, creatividad y resultados superiores. Séptima lección: el fracaso y la adversidad son maestros, no enemigos. Podría haberse dejado destruir por ese momento, pero lo convirtió en combustible. Cada vez que ha enfrentado adversidad, la ha usado para fortalecerse. La lección: el fracaso solo es definitivo si decides que lo sea. Cada obstáculo puede ser un escalón si decides usarlo de esa manera. Octava lección: el liderazgo efectivo crea claridad en medio del caos. Cuando Peggy llegó a Magic Leap como CEO durante la pandemia, la compañía estaba en caos. Acababa de evitar la quiebra, había cambiado de dirección estratégica y estaba en plena crisis global. Peggy aplicó un principio que había aprendido en Microsoft: crear claridad. Mantuvo la flexibilidad alta, la claridad alta y el caos bajo. Es crear claridad suficiente para que las personas sepan hacia dónde van y por qué, incluso cuando el camino no está completamente definido. Novena lección: reconocer cuando tu trabajo está hecho requiere tanto coraje como empezar.
Peggy dejó Magic Leap cuando sintió que había completado la misión para la que había llegado, pivotar la compañía hacia la empresa y estabilizarla. Reconocer que alguien más podría llevar la compañía mejor a su siguiente fase requiere un ego saludable y una claridad de propósito extraordinaria. Muchos líderes se aferran a posiciones mucho más allá del punto donde pueden añadir más valor. La lección: el éxito no se mide solo por cuánto tiempo permaneces en una posición, sino por el impacto que creas mientras estás ahí. Peggy es clara en que los robots humanoides no están diseñados para reemplazar trabajos que las personas aman, sino para llenar trabajos que las personas no quieren hacer, repetitivos, físicamente demandantes, a veces peligrosos. Esta filosofía reconoce que la tecnología debe mejorar la experiencia humana del trabajo, no destruirla. La tecnología sin propósito humano es solo ingeniería vacía. Cuando pienso en la historia de Peggy Johnson, veo algo que trasciende la tecnología, los títulos ejecutivos o los miles de millones de dólares en transacciones. Veo a una niña que aprendió a encontrar su poder en el silencio mientras 14 hermanos hablaban más alto. Veo a una mujer que enfrentó constantemente salas llenas de hombres que no esperaban que ella estuviera ahí, y que encontró su propia forma de contribuir sin traicionar su naturaleza. Veo a alguien que construyó las bases de las tiendas de aplicaciones móviles que todos usamos hoy sin que la mayoría de nosotros sepamos su nombre. Veo a una ejecutiva que tuvo el valor de dejar la seguridad de un gigante tecnológico 2 veces para apostar por startups en crisis. Y veo a una visionaria que hoy está construyendo un futuro donde humanos y robots trabajan juntos, no compitiendo por empleos, sino colaborando para hacer el trabajo más significativo, más seguro y más humano. Ella creció en una familia ensamblada de 15 hijos, perdió a su padre siendo pequeña y tuvo que abrirse camino en campos donde las mujeres apenas existían. Nos enseña que no necesitas ser extrovertida para ser una líder excepcional. Puedes liderar escuchando, observando y creando conexiones profundas en lugar de superficiales. Es saltar a roles en compañías que otros consideran demasiado arriesgadas. Es mantener tu autenticidad incluso cuando el mundo te presiona para ser alguien diferente. Y nos enseña que la tecnología más avanzada del mundo no vale nada si no está al servicio de hacer mejor la vida de las personas reales. Hoy, mientras Peggy Johnson lidera la revolución de los robots humanoides en almacenes de todo el mundo, mientras construye una fábrica capaz de producir 10.000 robots al año, mientras redefine lo que significa trabajar junto a máquinas inteligentes, ella sigue siendo la misma persona que aprendió a escuchar en una mesa ruidosa de 15 hermanos, que cree que la autenticidad es más poderosa que la actuación. Así que la próxima vez que dudes de ti mismo porque eres demasiado callado, demasiado diferente, o porque no encajas en el molde que otros esperan, recuerda a Peggy Johnson. Recuerda que algunos de los líderes más poderosos del mundo no son los que hablan más alto, sino los que escuchan mejor. Recuerda que el coraje no requiere certeza, solo requiere acción. Y recuerda que el futuro no lo construyen quienes siguen el camino más seguro, sino quienes tienen el valor de hacer el salto cuando aparece la oportunidad correcta. Peggy Johnson construyó el futuro del trabajo. Tú también puedes construir el tuyo.